Antes de empezar con la propiedad que vamos a explicar el día de hoy, te dejo este test de apertura. Inténtalo resolver, no importa si te equivocas, no importa si no lo puedes resolver, y si lo haces mucho mejor aún, luego ve la propiedad que voy a explicar y al final del video lo resolveré junto contigo. Anímate. Bienvenidos a este video complementario. El propósito de hoy es explicar la propiedad box size, pero antes necesitamos repasar algunos conceptos complementarios. Por ejemplo, los elementos de un modelo de caja. Content box. ¿A qué hace referencia este elemento? Bien, pues es simple, representa las medidas de un elemento HTML, tanto el ancho como su altura. Ahora hablemos del padding. Padding es el espaciado adicional al content box, que forma parte del width y height renderizado. Este concepto de renderizado lo vamos a ver inmediatamente. El tercer elemento del modelo de caja es el border. Es aquella línea que va a rodear al width y height renderizado. Quiere decir al width y height del content más el padding que tenga el elemento. No se olviden. Y el último elemento del modelo de caja es el margin. El margen, que también es un espaciado, pero a diferencia del padding, ojo aquí, este espaciado no va a formar parte del width y height renderizado. ¿Y para qué sirve? Generalmente sirve para separar elementos, ya que esa separación no va a pertenecer ni a un elemento ni a otro, pero los va a separar. Si quieres profundizar en el concepto de modelo de caja, te recomiendo ver el siguiente video. Dale. El siguiente concepto es bien importante. Hablamos del width y height renderizado. Es aquella medida final que se muestra en el navegador. Es el valor del ancho y la altura de un elemento que vemos directamente en el navegador. Y no siempre es la misma del content box. Por eso hay una diferencia. Por ejemplo, aquí vemos que el width renderizado es 200 y la altura o height renderizado es 200 píxeles también. Y esa diferencia que mencioné en la slide anterior la podemos ver en esta fórmula. Por ejemplo, el ancho renderizado o width es igual al ancho del content box más el padding lateral más el borde lateral que puede existir. Entonces, ¿cuándo estos elementos son iguales? Cuando no existe ningún padding y no existe ningún border. Pero si le agregamos estos elementos, dejan de ser iguales. Viendo este ejemplo, aplicando la fórmula del width renderizado o el ancho renderizado, vemos que es igual a 200, porque si vemos en la imagen del lado derecho de tu pantalla, el content box tiene un ancho de 200, pero le agregamos un padding de 3 y le tenemos que sumar el padding del lado izquierdo y el padding del lado derecho. Entonces por eso sumamos 200 más 3, nuevamente más 3, y igualmente posee un borde de un píxel, y le tenemos que sumar igualmente el borde del lado derecho, el borde del lado izquierdo, y los que nos da en conjunto un ancho renderizado de 208 píxeles. Entonces aquí podemos ver que si bien nuestro modelo de caja dice que nuestro content, la parte azul, tiene un ancho de 200 píxeles, en el navegador vemos que el ancho del elemento total es 208. ¿Por qué? Porque le está sumando el padding y el borde que en este caso existe. Y vale la pena recalcar que aquí podemos notar gráficamente que a pesar que en el modelo de caja vemos que existe un margin, este no suma al width renderizado, porque lo mencionamos antes. El margin sirve para separar elementos, pero no agrega medida al width renderizado. Y yo sé que tú también te puedes estar preguntando, ¿y lo que yo agrego como propiedad width y height? Porque no existe ninguna propiedad que diga width renderizado ni height renderizado. Simplemente la propiedad CSS que nosotros escribimos en el código es width y height. Y te preguntarás, ¿ese valor que yo ingreso en el código es width del content box o es width renderizado?
Eso lo vas a descubrir cuando vayamos a ver la propiedad box sizing, y por eso es bien importante. Y así como teníamos la fórmula del width renderizado, también tenemos la fórmula del height renderizado, que es similar, pero es igual al height del content box, la altura, más el padding tanto superior como inferior, más algún borde superior e inferior que pueda haber. Y viendo este ejemplo, el height o altura renderizada es igual al height del content box, la cajita azul, más, en este caso también el padding superior e inferior son 3, que serían 6, y 1 para el borde superior y otro más para el borde inferior, dándonos una altura total renderizada de 208 píxeles, que es lo que vemos directamente en el navegador. Y ahora sí, después de haber repasado estos conceptos importantes para poder entender esta propiedad box sizing, es momento de ir con ella. ¿Qué es el box sizing? ¿A qué se refiere esta propiedad? Pues establece la forma en que el width y height renderizado de un elemento es calculado. Tenemos dos formas. La primera forma es asignándole un valor a box sizing de content box, pero este valor viene por default en todos los elementos HTML, es decir que si no lo cambiamos va a tener ese valor. ¿Y qué quiere decir que tenga ese valor? Pues que el width y height que especifiquemos en nuestro archivo CSS representan el width y height del content box. Ahora ya sabes a qué se refiere cuando digo del content box. Entonces, por el momento, ese width y height especificado va a ser igual al width renderizado, o al height también igualmente, pero solo por el momento. Y reafirmemos lo dicho en el siguiente ejemplo. Tenemos nuestro código CSS, le agregamos la propiedad width y height con 200 en ambos casos, y vemos que va a ser igual ese 200 al width renderizado también. Y en el navegador vamos a ver 200, y en nuestro modelo de caja, en el content, la parte azul, vamos a ver 200. Pero el content box también nos dice que si le adicionamos valores de padding y border a nuestro elemento, lo que se mantiene igual va a ser el valor del width y height del content box. Eso no va a sufrir variación. Lo que va a sufrir variación, por la fórmula podemos deducir también, es el width y height renderizado. Ahora, siguiendo el ejemplo anterior, ya habíamos especificado un width de 200. Ahora le agregamos un padding de 3 píxeles. Este padding se va a agregar a todos los costados, superior, inferior, derecho, izquierdo, y un borde de 1 píxel. Entonces, como ahora ya sabemos, si especifiqué ese width de 200 píxeles, mi propiedad del elemento es box sizing content box, le agrego un padding, le agrego un border, lo que vea en el navegador ya sé que no va a ser 200, va a ser 208 por la suma que le estoy agregando del padding y el border. Entonces, ahora el width renderizado va a ser diferente del width del content box, y lo podemos ver en la slide. Lo que ingresé como propiedad va directamente al content box, que es la cajita azul, pero lo que veo en el navegador no refleja eso, sino le agrega el padding y el margin, y ahora en el navegador veo 208 píxeles. Eso nos puede confundir y podemos decir, yo quiero que mi elemento tenga 200, no importa así le agregue un padding, no importa así le agrego un borde, porque es lo que la especificación me dice. Entonces, para eso veamos la siguiente slide. Y bien, el otro valor que puede tomar box sizing es border box, ya no content box. Aquí el width y height especificado en el archivo CSS representa directamente al width y height renderizado. Ahora estamos al lado izquierdo de la fórmula. Por el momento aún sigue siendo igual que el width del content box, pero si le agregamos valores de padding y border, esta vez el width
y height renderizado van a mantener su tamaño, lo que era diferente con Content Box. Y ahora, por el contrario, el width del Content Box va a tener que disminuir su tamaño para poder adaptarse a los valores del padding y borde que podemos haber especificado. Y ahora, siguiendo el mismo ejemplo, en el código CSS la diferencia es que agregamos box sizing y border box. Ahora hagamos los cálculos. Especificamos un ancho de 200 y queremos saber cuánto va a ser el ancho del content box, que es lo que está en letras moradas. Eso va a ser lo que va a variar. Despejando esta ecuación, 200 menos 6 y menos 2 nos va a dar que el ancho del content box se ha reducido a 192 píxeles, pero el width que vamos a ver en el navegador va a seguir siendo 200 píxeles, y por lo tanto el width renderizado otra vez deja de ser igual que el width del content box, pero de una forma diferente. Veamos las conclusiones finales. Si tenemos box sizing content box o border box y no tenemos ningún padding y ningún border, al inicio siempre van a ser iguales. Los que especifiquemos en el código CSS se va a ver reflejado en el navegador, o sea, en el width y height renderizado. La diferencia viene cuando agregamos un padding y un margin. Si tenemos un box sizing content box, lo que va a cambiar es lo que vemos en el navegador. Si especifiqué 200, voy a ver en el navegador 208. En cambio, en border box, si especifiqué 200, en el navegador voy a ver 200. Y lo que se está adaptando es internamente el valor del content box. Conclusiones finales. Primero, el width y height que yo especifico en mi archivo CSS, cualquier elemento, si tengo box sizing content box, esas medidas van al width y height del content box. Si tengo border box, esas medidas van directamente al width y height renderizado. Primer punto. Segundo punto, al añadir padding y border, si tengo content box especificado, ese width y height del content box se mantiene, y lo que varía es lo que veo en la pantalla, en el navegador, es decir, el renderizado. Por el contrario, si tengo border box, lo que se mantiene ahora es el renderizado, y lo del content box disminuye para adaptarse. Espero que esta gráfica te sirva para resumir todo lo que acabamos de ver. Te propongo el siguiente test. El caso dice así: tenemos un elemento div al cual se le ha especificado un width de 288 píxeles, un height 112 y un box sizing border box. Estamos estableciendo esa propiedad. Abajo este elemento tiene un elemento section con sus respectivas medidas, del cual se desea separar. O sea, tenemos abajo un elemento pegado y lo queremos separar de nosotros, manteniendo nuestras medidas de width y height especificadas en el navegador. Para añadir ese espaciado debería utilizar un padding o un margin. ¿Y por qué? Ahí tenemos las alternativas. Como una pista tenemos que por el momento el height que especificamos de 112 se está reflejando directamente en el navegador por la propiedad box sizing border box que tenemos. Entonces, pausemos el video y resolvamos el test. Yo sé que tú pudiste encontrar la respuesta correcta. Es la letra B. Veamos por qué. Si agregáramos un padding bottom de 50 píxeles para esa separación, lo que tendríamos es que, siguiendo la fórmula, y porque tenemos un box sizing border box, lo que se va a mantener igual es nuestro height renderizado, y lo que va a disminuir es el height del content box. Entonces, ese padding 50 píxeles, en lugar de irse para afuera, va a empujar el height del content.
Y ese height del content ahora va a ser 62 píxeles. Pero eso no nos va a otorgar la separación. Por eso vemos, la separación con el elemento de abajo no se cumple. Mantener la medida del height con 112 se va a mantener, pero como vemos en la gráfica, no va a haber tal separación. Por tanto, no hemos logrado el objetivo, porque por la misma propiedad border box, el height renderizado no va a extender su tamaño. O sea, si pensábamos que le aplicaba un padding y mi 112 extendía el tamaño y lograba la separación, no, porque por propiedad lo que se reduce es el height del content box. Y ahora examinando la otra opción, que si agregamos un margin bottom de 50 píxeles, como sabíamos que el margin no interfiere, ya sea un box sizing content box o border box, no interfiere en el height renderizado, mi height va a seguir siendo 112 píxeles y además de eso voy a conseguir esa separación que estaba buscando de 50 píxeles. Y como vemos en la imagen, esa parte naranja representa el margin y ya logré esa separación. Por lo tanto, logramos el objetivo. Y recuerda, el margin no afecta las medidas del height ni del width renderizado de un elemento, ya que este está fuera de su alcance, como lo vimos cuando vimos los conceptos de reforzamiento antes de ver la propiedad box size. No creas que me olvidé del test de apertura. Aquí te dejo la solución. La alternativa correcta era la A. Y la explicación es la siguiente. Aplicando un box sizing border box, vamos a mantener ese width y ese height con las medidas que nos dieron al inicio. ¿Por qué? Porque se va a aplicar al width y height renderizado, es decir, lo que vemos en el navegador. Y al aplicar un padding, vamos a generar un espacio interno y vamos a comprimir, porque recordemos la fórmula. Width renderizado es igual a width del content box más padding más border. Margin no interviene aquí, por eso esa no era la alternativa correcta. Y ahí vemos la fórmula, como el content box se comprime a 158 por 192 y se genera ese espacio en verde que era lo que buscábamos. Espero que te haya gustado este video y míralo cuantas veces sea necesario para que puedas captar esos conceptos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Sé que ha sido extenso, pero sé que los conocimientos han valido la pena. Te dejo otro video arriba para que puedas ver otros videos complementarios de diversas propiedades y conceptos. Nos vemos en el siguiente video.